Formación y Capacitación de Andalucía TRADE. Bienvenidos a los miércoles de TRADE, un miércoles más. Darles las gracias y agradecerles su asistencia a este evento que se repite todos los miércoles a lo largo del año para formarles, informarles, asesorarles en todos aquellos servicios que puedan ser de su interés en el desarrollo de su empresa. Hoy tenemos con nosotros a Elena Gallego, que es la jefa del Departamento de Captación de Inversiones Investing Andalucía, y nos va a hablar de cómo captar inversiones, cuáles son los servicios, instrumentos para captar inversiones, invertir y establecerse en Andalucía. Toda la información que se va a dar aquí se va a colgar en Andalucía Trade TV, en nuestra página web. Ahí van a tener en talleres, si ponen la palabra taller en Andalucía Trade TV, van a tener acceso a este taller una vez la grabación de este taller, una vez que hayamos terminado a partir de aproximadamente mañana, estará colgado ahí y lo tienen a su entera disposición. Una vez más, agradecerles a todos ustedes la asistencia, la fidelidad a Andalucía Trade y, como no, a Elena, que ha aceptado la invitación a los miércoles de Trade para poder contar cuáles son el trabajo que realiza su departamento para la captación de inversiones, para hacer que Andalucía crezca, se desarrolle el territorio con otras empresas que inviertan en nuestro territorio. Y vamos a ver el trabajo tan fantástico que hacen y cuántos son los instrumentos que tienen, y nosotros como empresas andaluzas de qué formas podemos servirnos de estos instrumentos y poder tener conocimiento de aquellas empresas que podamos conocer que quieran establecerse en Andalucía. Muchísimas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a Elena y a su equipo que hace posible que este trabajo se realice. Gracias y buenos días, Elena. Muy buenos días, gracias Jorge. Buenos días a todos los que estáis en la sesión. Veo muchos nombres conocidos. Me alegra teneros por aquí y espero que esta charla de hoy sea de utilidad, tanto para los que estáis en la administración como para los que estáis en empresas y en otro tipo de entidades vinculadas al sector empresarial. La sesión de hoy la he dividido en 4 apartados. Una introducción que me parece fundamental para entender el qué y el porqué de lo que se hace. Después hablaremos sobre Imagine Andalucía, que es el departamento que coordino y cómo se enmarca dentro de lo que es la Junta de Andalucía, dentro de lo que es la Agencia de Desarrollo Andalucía TRADE. Posteriormente hablaré sobre los servicios y la estructura que tenemos y dejaré mis datos de contacto y los del departamento para cualquier consulta posterior que podáis tener. ¿Qué es la atracción de inversión? Eso es lo primero que hay que saber, porque a nosotros nos pasa con bastante frecuencia que vamos a algún sitio y cuando das el nombre del departamento rápidamente se vincula a financiación, a dinero. Y en este caso no estamos hablando de financiación, estamos hablando de un trabajo, de un proceso vinculado a servicios que se ofrecen desde la administración, ¿vale? No a financiación. ¿Por qué? Porque hablamos de atracción de inversiones como ese proceso de venta del territorio, ¿vale? Venta en el sentido de la palabra que ahora explicaré, por el cual un país, una región, una ciudad, un territorio del tamaño que sea, busca atraer a empresas que se instalen generando empleo, montando centros productivos o centros logísticos, centros de desarrollo de tecnología, es decir, una estructura física que conlleva empleo y desarrollo económico, por tanto. La importancia para sobre la economía y sobre el desarrollo de los territorios de la atracción de inversiones, pues es muy clara. Es una importancia que deriva de esos efectos directos de creación de empleo, de atracción de empresas que realizan nuevos procedimientos, que crean nuevos productos, que completan las cadenas de valor existentes en el territorio y que ayudan a acelerar el proceso de mejora de la economía en el territorio. ¿De acuerdo? Bien por la aportación de tecnología, de otras formas de operar, de productividad, por muchas razones. La atracción de inversiones es algo que hay que gestionar. No se debe dejar sin ningún tipo de asistencia por parte de la administración. ¿Por qué? Porque cuando
no hay una guía, un apoyo a las empresas, muchas veces les cuesta, cuando son de fuera, encontrar la información que necesitan, encontrar los aliados que necesitan y, por tanto, desisten de invertir en ese territorio para irse a otro. Entonces, es muy importante gestionarla para así completar todo lo que puedan necesitar ellos, acompañarles en el proceso de información y toma de decisiones y con ello intentar conseguir que la mayor cantidad de empresas posibles se instalen en el territorio, en este caso en Andalucía. Y consecuencia de la importancia que tiene gestionar la atracción de inversiones es que en el mundo existen más de 10.000 agencias de desarrollo económico. ¿Vale? Y más de 4.000 específicas, o sea, más de 10.000 agencias de desarrollo económico que trabajan la atracción de inversiones y luego otras muchísimas, más de 4.000 agencias que son dedicadas exclusivamente a la atención al inversor. ¿Eso qué implica? Pues que hay una competencia entre territorios importantísima por atraer proyectos, además en un contexto internacional en que la cantidad de proyectos internacionales de inversión es cada vez más escasa. Entonces, con esos parámetros vemos que resulta fundamental atender la inversión, atender a las empresas. En España, por concretar y por ir bajándolo más al territorio, todas las comunidades autónomas cuentan con equipos especializados en atracción de inversiones. Por lo general, suelen estar dentro de la Agencia de Desarrollo Empresarial, pero muchas veces dependen directamente de la presidencia de la región concreta, de la comunidad autónoma concreta de la que se trate. Y además, a nivel estatal, además de eso de las comunidades autónomas y además de todas las agencias que hay a nivel local, porque hay muchas ciudades y hay muchos pueblos que están creando unidades específicas para la atención de inversores. Además de eso, existe a nivel nacional Invest in Spain, que es un departamento dentro del Instituto de Comercio Exterior que se encarga expresamente de la atracción de inversiones hacia el territorio de nuestro país. Ellos reparten por todo el país inversión y además de ello, en Moncloa existe una oficina de proyectos de inversión. Es decir, a nivel nacional hay dos entidades que gestionan inversiones. Pasando a los números, ¿de qué volumen estamos hablando, tanto de proyectos como de inversiones? Pues los datos de 2025 son los que tenéis ahí en la diapositiva. Más de 17.800 proyectos de inversión transfronterizos en el mundo. Son muchísimos. Cuando luego lo divide entre los territorios, realmente, pues luego tocamos a poco. Dentro de Europa, cerca de 5.000 proyectos. Europa Occidental es un territorio que en los últimos 10 años ha ido perdiendo mucho atractivo para los inversores y por tanto el porcentaje sobre el total de los proyectos que se desarrollan en el mundo ha ido descendiendo, de manera que ya podéis ver ahí que estamos bastante por debajo del 50% de los que se desarrollan a nivel global. Más bien ya nos acercamos a cifras del 30% y ahora eso a repartir entre todos los países de Europa. ¿Eso qué supuso? Pues más de 226.000 millones de inversión. Unas cantidades nada despreciables de las que nosotros intentamos pues, atraer cuanto más se pueda al territorio. Y bueno, como decía al principio, esto no es ni más ni menos que un proceso de venta. Un proceso de venta. Tenemos un producto que es el territorio con todas sus capacidades, con su talento, con sus infraestructuras, con una serie de factores de atractividad que ahora veremos en la siguiente diapositiva y que hay que tener un conocimiento muy profundo de ellos para poder explicarlo a cada empresa, para poder explicarlo a cada posible inversor que tenga potencial para invertir en el territorio, de manera que cuando tome una decisión lo haga de manera informada. Nosotros no pretendemos que cualquier empresa se instale en la región si a lo mejor tienen unas características que hacen que aquí no les vaya a ir bien, no, porque al final una empresa a la que le va mal hace muchísimo más ruido que 300 empresas a las que les va bien. Entonces, no queremos que venga a invertir cualquiera, queremos que venga a invertir cualquier empresa que lo que necesite se le pueda ofrecer en Andalucía y que además esa empresa a su vez aporte valor, ayude a mejorar lo que ya tenemos en el territorio. ¿Vale? Y dentro de ese proceso, pues hay una serie de aspectos que son muy importantes, que por eso lo he destacado ahí en mayúsculas. La autenticidad de lo que se les dice, la fiabilidad, la eficiencia a la hora de comunicarse,
son los que ayudan a que la tasa de retorno sea mejor o peor dentro de los resultados del trabajo que se realiza, ¿vale? Cuando hablo de eficiencia, lo que me refiero es que estamos tratando con empresas y por tanto los tiempos de reacción, los tiempos de respuesta tienen que ser muy acordes a lo que se necesita en el mundo empresarial. No podemos retrasar ni dilatar los envíos de información. Eso también lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas, más o menos cómo trabajamos. El impacto en Andalucía, por aterrizarlo un poquito más, antes de pasar al tema de los servicios que ofrecemos y demás. Pues esas son las cifras más o menos, las que he puesto en la diapositiva, ¿vale? Entre el 2022 y el 25, la inversión media anual en Andalucía ha estado por encima de los 1.000 millones de euros. La verdad es que los últimos años han sido los mejores resultados. 2025, que parecía que empezaba fatal porque el primer trimestre se reportaron a nivel estadístico unos resultados bastante flojillos, fue remontando y terminó siendo récord de inversiones para la comunidad autónoma, pues los trabajos y los resultados son esos, más de 743 proyectos que se han anunciado, son proyectos procedentes de 348 empresas y esto es muy importante porque el hecho de que las empresas realicen más de un proyecto de inversión significa que una vez que llegan y están en el territorio, están suficientemente satisfechos con lo que encuentran y con lo que reciben de su inversión, que siguen invirtiendo, que crecen, que desarrollan nuevos proyectos o que expanden. Si a lo mejor en principio tenían previsto, pues no sé, montar una línea de producción, al final terminan montando 2, 3 líneas y eso al final redunda en riqueza para el territorio, en empleo, en desarrollo. La inversión anunciada, por volumen, la cuarta a nivel nacional, unos 25.000 millones de euros, un poquito menos, y el empleo, unos 50.000 empleos. ¿De acuerdo? El empleo anunciado siempre es, no en el momento en que inicia la empresa la actividad, sino lo que tienen proyectado a 3-5 años. Por lo tanto, de esos 50.000 empleos que se han anunciado en los últimos 4 años, pues habrá muchos que estén todavía por crear, pero que van a caer, que se van a desarrollar en los próximos 2-3 años. A nivel provincial, hemos tenido unos años en los que una parte importante de la inversión era absorbida por la provincia de Málaga, con todo el boom de los proyectos tecnológicos. Sin embargo, en el 2025 ha sido un año más de inversión productiva, más que de centros de tecnología y servicios de fábricas. Y eso ha llevado a que Sevilla en el 25 haya sido la provincia que más inversión ha recibido. Le ha seguido Málaga y después Cádiz. Estamos trabajando sectores muy diversos, que también los veremos más adelante, para intentar que en todas las provincias haya inversión, siempre acorde con lo que son los sectores más importantes de cada provincia y con el potencial de talento y de otros factores que haya. En cuanto al origen, la inversión en Andalucía, la inversión en España en general y en Andalucía en particular, es fundamentalmente inversión europea. Alemania, Francia, Reino Unido siempre han sido los grandes inversores en el territorio. En el 25 fue Alemania el país que más invirtió, pero estos tres que os he comentado van alternándose en los años, unas veces uno, otras veces otro. De fuera de la Unión Europea, el principal inversor ha sido siempre Estados Unidos. Y esos son los principales inversores históricamente. Estamos trabajando también en diversificar los orígenes de la inversión para así tener una menor dependencia de territorios concretos. Y bueno, ¿qué razones puede tener una empresa para invertir en Andalucía? Pues nosotros lo que más enfatizamos, que es lo mismo que se enfatiza en cualquier otra agencia de atracción de inversiones, es todo lo relacionado con el tamaño del mercado, con los ecosistemas sectoriales, con la ubicación, la disponibilidad de infraestructuras tanto físicas como digitales, el tema de los costes de instalación, los costes de operación, el apoyo de la administración
también la parte de la existencia de hubs de innovación y de centros tecnológicos, de parques tecnológicos que puedan estar vinculados a los sectores de las empresas y, por supuesto, sin olvidar pues, la excelencia profesional y la calidad de vida, que cada vez es un factor que está pesando más. Curiosamente, es un factor que cada vez pesa más en las decisiones de inversión. Y me he dejado para el último, para comentar el que en los últimos años es el factor que más está siendo clave para decantar hacia dónde van los proyectos, y es el talento. En el mundo, en líneas generales, hay mucha escasez de talento formado en cuestiones específicas. Entonces, las empresas se mueven cada vez más buscando dónde está ese talento que necesitan. Y en consecuencia, nosotros trabajamos mucho con las universidades, con los centros de formación profesional, para identificar tanto el talento joven que se va a unir al mercado, además del que ya está disponible y que ya está trabajando, porque las empresas siempre vienen a necesitar un mix entre personal senior y personal junior, y tratamos de facilitarles toda la información disponible sobre el talento que haya en la materia específica en la que lo puedan necesitar. A día de hoy, junto con el talento, que es clave, los otros dos factores que están moviendo la inversión son la disponibilidad de suelo industrial, que en Andalucía es algo que no es un problema. Hay suelo, podría estar más desarrollado, podría haber más, pero tenemos, que eso es algo que no todos los territorios pueden decir. Y el otro factor es la disponibilidad de potencia eléctrica, porque está habiendo muchos proyectos. Habréis leído en prensa todo el boom que hay con los data centers y con otra serie de proyectos de inversión que conllevan unos consumos energéticos grandísimos, y por tanto los territorios que tienen potencia o que facilitan la instalación para autoconsumo de potencia eléctrica, pues son los que están consiguiendo atraer más proyectos de esa tipología. Dentro de Junta de Andalucía y Entrade, ¿cómo se enmarca la atracción de inversiones? Pues vamos a ver. La atracción de inversiones es una cosa que no se puede trabajar de manera aislada. No se puede tener un departamento dentro de una agencia, como en el caso de Andalucía, o una agencia dedicada a eso, que trabaje de manera aislada. Al final, estamos trabajando con el territorio. Nuestro material de trabajo es el territorio, y es todo lo que se hace en el territorio. Y por tanto, es preciso colaborar y coordinarse con prácticamente la totalidad de las consejerías. En concreto, hicimos el recuento, y de las que existen ahora, de las 14 que existen, hay 11 con las que tenemos que trabajar de manera habitual. ¿Por qué? Pues porque si estamos trabajando con una empresa que viene a invertir en un proyecto de minería, tenemos que coordinarnos con la consejería competente en el ramo para ver dónde están las oportunidades para lo que vaya a hacer esa empresa, para coordinar el tema de permisos y demás necesidades vinculadas específicas a ese sector. Pero si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, tecnológica, que necesita un talento, que era lo que hablábamos antes, necesitas talento, formarlo en una especialidad concreta, pues a lo mejor no hay suficiente talento, pero sí que se puede reciclar por vía de cursos de formación, se pueden crear oportunidades con colaboraciones con las universidades, con colaboraciones con algún centro de FP. Pues entonces tendremos que trabajar con la Consejería de Universidades para coordinar la parte de universidades, tendremos que trabajar con la Consejería de Educación para todo lo vinculado a la formación profesional, tendremos que trabajar con la Consejería de Empleo para todo lo que son los cursos de formación de recalificación, cualificación de trabajadores que ya tenga la empresa o que vaya a coger procedentes de otros sectores. Es decir, un proyecto de inversión conlleva un espectro muy amplio de materias que se tienen que abordar, de información que se tiene que aportar, y eso es información que va a proceder de fuentes muy diversas, y dentro de la administración va a proceder de distintas consejerías. Nuestro trabajo, ¿en qué consiste? En tomar esa normativa, tomar esa información que es muy aséptica y que a veces resulta difícil de entender para alguien que viene de fuera, y traducírsela y hacérselo sencillo y hacérselo muy claro, para que rápidamente pueda identificar esas oportunidades que tiene, esa asistencia que puede recibir cuando lo necesite, o esos permisos que tienen que solicitar, cuál va a ser el procedimiento, cuáles van a ser los tiempos, todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque cuando una empresa decide que va a invertir,
Algunas veces va muy directa y dice, quiero invertir en este territorio porque quiero estar cerca de este cliente o quiero estar cerca de este proveedor, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que se compare muchos territorios. Nosotros hemos estado trabajando ya muchos años en atracción de inversiones y a veces se nos ha puesto a competir con 20, 30, 40 países distintos, regiones distintas. Y eso funciona en forma de embudo. Se van pasando cortes si la información que tú facilitas es de calidad suficiente y además acorde a lo que necesita la empresa. ¿Dónde va la inversión al final? Donde están las mejores condiciones. Y las mejores condiciones no necesariamente es que haya incentivos económicos para la inversión, es que haya unos plazos razonables para la inversión, que haya un suelo disponible o unas oficinas, que haya el talento que necesitan, que haya un mix de factores que encajen con lo que ellos necesitan y que encajen con sus tiempos. Entonces, nuestro deber, nuestro trabajo consiste en facilitar toda esa información que va haciendo falta para ir pasando cortes, para ir pasando de lo que viene se denomina una lista larga a la lista corta y poder llegar al paso que ya te acerca a la inversión, que es que esos posibles inversores vengan a visitar y vengan a verificar que lo que se les ha estado contando es cierto, que todo está tal cual se les ha dicho y ya a partir de ahí ya se intensifiquen las negociaciones cuando ya queden solo 3, 4 posibles localizaciones para intentar que inviertan en la nuestra, en Andalucía. Dentro de Trade, pues el hecho de que Inversión Andalucía esté ubicado dentro de Trade es claramente algo muy positivo. ¿Por qué? Pues porque Trade tiene todo lo que son las líneas de desarrollo de negocio a toda la región. Tenemos una capilaridad con oficinas en todas las provincias que nos permite contar con compañeros que conocen perfectamente el tejido empresarial de sus provincias y que nos ayudan a montar las propuestas para los inversores. Nosotros, el departamento no trabaja de manera aislada, igual que trabajamos con otras consejerías, trabajamos con otros departamentos de TRADE. Y para nosotros es clave en el día a día trabajar con los equipos de las distintas oficinas de las gerencias provinciales, porque ellos conocen mucho mejor que nosotros lo que hay en su territorio a la hora de buscar sinergias, a la hora de buscar colaboraciones, a la hora de ayudarnos a identificar ese suelo que no encontramos por ninguna parte o ese edificio de oficina que tanta falta hace para poder seguir pasando el corte. O esa nave industrial, que es el otro gran tesoro, naves industriales que sean modernas y que estén disponibles. Pues trabajamos con los compañeros, el que estemos todos, que tengamos esa red de oficinas por toda la comunidad autónoma es valiosísimo y para nosotros es fundamental trabajar con ellos, pero también trabajar con el departamento de internacionalización, la otra parte, la de promoción exterior, porque no solo están ayudando a las empresas andaluzas a salir fuera, sino que también están trayendo a empresas de fuera, representantes de fuera, en misiones inversas para conocer los sectores de Andalucía y eso nos permite a nosotros establecer conexiones y relaciones con empresas que muestran un interés por nuestra región. Entonces, si lo muestran en una primera instancia para buscar socios comerciales o para vender, estamos más cerca de que algún día pueda interesarles también invertir. Y de hecho, algunos grandes proyectos que se han gestionado en el departamento y que luego se han terminado instalando han venido por esa vía, por la vía del Departamento de Promoción Exterior. Luego está también financiación empresarial para pymes, también alguna ayuda a la D I más D en colaboración grandes empresas con otras entidades. Pues son ayudas que a todo el que se instala en el territorio se le aplican. Por tanto, una empresa que esté decidiendo si va a invertir o no en Andalucía y es una pyme o reúne los requisitos para optar a las distintas líneas de incentivos de TRADE, pues podemos ofrecérselo también para una vez que hayan tomado la decisión y que estén instalándose aquí, que soliciten esas ayudas. Y como eso, están los instrumentos financieros y otra serie de servicios que se ofrecen en TRADE y que para nosotros es muy fácil y muy cómodo trabajar porque tenemos a los compañeros alrededor y es muy fácil obtener la información adicional que necesitamos y la colaboración que necesitamos. Y luego ya, pasando estrictamente al departamento, no todo es gestión de proyectos, es lo más importante, pero no es lo único. Para tener una cartera de proyectos, primero necesitas generar interés en los inversores y el interés se genera mediante acciones de posicionamiento.
de dar a conocer las oportunidades que ofrece Andalucía en materia de inversiones en distintos sectores. Yo llevo ya muchos años trabajando en la atracción de inversiones. Me acuerdo cuando empezamos, hace ya más de 20, el gran reto y el gran hándicap que nos encontramos fue que Andalucía, precisamente porque era un territorio muy conocido y sigue siendo un territorio muy conocido a nivel internacional para, como destino de vacaciones, pues eso jugaba en contra, porque se asociaba Andalucía a fiestas, a siestas, a cultura, a muy buena hostelería, muy buena comida, a playas preciosas, a sol, pero en el subconsciente no encajaba eso con, con desarrollo empresarial, con ser trabajadores, con ser creativos, con ser competentes en materia de negocio. Y entonces eso fue una barrera que nos costó mucho romper de primera, que ahora ya por suerte eso ya no es un obstáculo, pero ha habido mucho trabajo por medio, muchos años de posicionar a Andalucía. También se trabaja, además del posicionamiento, en la identificación de proyectos. Como comentaba al principio, no todos los proyectos son susceptibles de desarrollarse de manera exitosa en Andalucía. Entonces tenemos que identificar de empresas que tengan proyectos y que tenga sentido desarrollar en Andalucía para ir a ofrecerles los servicios de información y acompañamiento que tiene Andalucía Trade. Y luego, una vez que ya tenemos los proyectos identificados y que la empresa nos facilita un mínimo de información, ya podemos empezar a trabajar con ellos en la gestión, en todo eso que venía comentando hasta ahora, ¿no? De identificar toda la información, los contactos que sean de utilidad para ir pasando los cortes que nos permitan que la empresa finalmente se instale en Andalucía. Una vez que eso se ha conseguido, una vez que la empresa, el proyecto se ha gestionado y se ha conseguido el éxito, que decidan implantarse, viene una segunda parte que es tan importante como la primera. Y es lo que se denomina el soft landing y después aftercare. Soft landing, el aterrizaje. Se trabaja mucho, puedes trabajar durante años en un proyecto. La empresa decide que se va a instalar, pero ahora no la puedes dejar sola, porque una cosa es tomar la decisión y otra es ejecutarla. Ahora llega el momento de la realidad, de si se va a comprar unos suelos, que los compren y que no haya problema, que soliciten los permisos medioambientales, que soliciten los incentivos si van a solicitar algún tipo de incentivo, que encuentren efectivamente todo ese talento que le había estado explicando que estaba ahí en el territorio y que lo podían localizar y lo podían contratar. Todo eso requiere una labor diferente de acompañamiento, pero igualmente de acompañamiento, para asegurarnos que esa decisión que se ha tomado y que ha costado tanto que la tomen de invertir en Andalucía, luego no quede simplemente en una decisión que no se ejecuta. Que si alguna vez ocurre que no se ejecute el proyecto, porque son cosas que ocurren, sea por razones internas de la empresa, no porque no hayamos estado ahí para darle el soporte adecuado. Y digo que no se ejecute, pues porque alguna vez nos ha pasado, pues que una empresa toma una decisión y ahora cuando han tomado la decisión ha habido un cambio en la cúpula de la empresa, ha coincidido con un cambio en la cúpula de la empresa y un cambio de estrategia y han decidido paralizar las inversiones que estuvieran sin ejecutar. Otras veces ocurre que de pronto le viene mal dada y viene un trimestre con unos resultados malísimos de esa empresa y deciden congelarlo todo y después ya se verá si retoman. Y por lo general, cuando congelan un proyecto, aunque se haya tomado ya la decisión y haya sido el resultado de años de trabajo, luego cuando retoman, no retoman en ese punto. Retoman otra vez en la casilla de salida y hay que volver a empezar a hacer todo el proceso de cero. Entonces, muy importante estar ahí para acompañarla y intentar que en la medida de lo posible el proyecto se ejecute siempre y cuando pues, no haya nada, ninguna razón que impida que se ejecute, que estemos ahí para ayudarla a ejecutarlo. Y una vez ejecutado, viene la fase del aftercare, que es la que comentaba, que bueno, tiene un nombre un poco peculiar, ahora ya cada vez se está tendiendo a cambiar el nombre a nivel internacional y se habrá mucho más de reinversión, de desarrollo, de expansión, no ni más ni menos que seguir acompañando a la empresa, que sepan teniendo una referencia fácil de localizar dentro de la administración, eso de tener un teléfono, un correo electrónico, que sepa que siempre te va a contestar, es una tranquilidad grande. Y, y es acompañarles
por lo que también se he mencionado antes, ¿no? Que una empresa no es estanca, no llega, se instala y se acabó. Llegas, te instalas, pero si te va bien, y lo deseable y lo esperable es que les vaya bien, con el tiempo amplías, montas nuevas líneas de producción. Si tienes desarrollo de tecnología, pues sigues ampliando con nuevos proyectos para nuevos clientes y sigues haciendo crecer tus equipos. Si tienes una empresa de logística, pues vas sumando clientes a los que le abasteces desde tus puntos logísticos en Andalucía y por tanto vas montando nuevos proyectos. Hay que estar ahí para acompañarlos. Igual que cada vez hay menos proyectos en general en el mundo, cada vez dentro de las propias empresas, sobre todo cuando hablamos de las grandes, de las multinacionales, que tienen presencia en muchos países, la competencia interna por conseguir que cuando hay unos fondos para invertir, una posibilidad de crecer, la lucha porque sea en un lugar y no en otro, donde la empresa ya está establecida, a veces es terrible. Y entonces nosotros lo que ayudamos es a los responsables de esa empresa en Andalucía a presentar propuestas que animen a su comité de dirección a, por lo menos que les permitan analizar y, si es posible, que les permitan ejecutar los proyectos de ampliación en Andalucía. Y por último está el tema del clima de negocio, que es muy importante también. Nosotros todos los años elaboramos un barómetro, pero eso lo voy a dejar para después porque estoy dando mucho detalle aquí y tenía otras diapositivas preparadas que eh, llevan algo más de información sobre esto. ¿Vale? Así que me paso a lo siguiente, que es la estructura del departamento. El departamento está organizado por sectores. Trabajamos fundamentalmente esos sectores de especialización que son los que se han identificado como los que tienen más potencial para la atracción de inversiones. En Andalucía tenemos mucha suerte de contar con de ser una región muy amplia y con muchos sectores de interés, muchos sectores interesantes, muchos sectores fuertes, lo cual permite esa diversificación de la economía, pues permite repartir riesgos. ¿Qué ocurre? Que no todos los sectores son igualmente atractivos para la atracción de inversiones. Algunos sectores son atractivos precisamente para lo contrario, porque Andalucía es una potencia y lo que necesita es vender al mundo lo que se hace desde aquí, ¿no? Y por eso habrá algunos que os suenen de la región y que no los veáis ahí reflejados, pues a lo mejor no se ve el sector del frío industrial, no se ve el sector del cuero, son sectores que se trabajan más hacia la exportación y hacia seguir haciendo crecer a las empresas que ya están, más que atraer otras empresas nuevas, porque se entiende que ahí no hay cadenas de valor que completar en estos momentos. Entonces, lo que se trabaja fundamentalmente, como decía, de manera activa son la aeronáutica y el sector aeroespacial, la biotecnología y todo lo relacionado con salud, las energías renovables y nuevos combustibles, pero no desde la perspectiva de generación de energía, no la instalación de huertos solares, no la instalación de parques eólicos, sino más bien de equipamientos, componentes, toda la parte industrial y de servicios detrás de esa generación de energía. Trabajamos también con la industria alimentaria, evidentemente. Andalucía exporta muchísimo, muchísimo, frutas, verduras, y lo que nosotros tratamos es de atraer hacia el territorio empresas que transformen esos productos, que no haya que llevarlos fuera para transformarlos, sino que el valor añadido de esa transformación se quede en Andalucía. Y también trabajamos con todo lo que ayude a hacer más eficiente esa producción que ya tenemos. Por ejemplo, en el caso de Almería es muy poco conocido, pero todas las grandes multinacionales del sector de las semillas, todas sin duda, están operando en Almería y tienen centros de innovación, muchas de ellas donde prueban nuevas semillas, donde prueban nuevas combinaciones, donde realizan nuevos desarrollos. Eso ayuda a que luego la industria, la producción que hay agrícola en el territorio, no ya solo en Almería, sino a nivel global, en todos los sitios donde se cultiva, pues sea más eficiente y sea de mayor calidad. Otros sectores que trabajamos, la industria avanzada, metalmecánica, en los últimos años, por ejemplo, pues con el boom del vehículo eléctrico, tenemos muchos proyectos en cartera, hemos tenido algunos éxitos, hemos tenido algunos fracasos también en la gestión de proyectos de atracción de inversiones en materia de automoción,
Pero bueno, ahí seguimos luchando por ello. Y también trabajamos en la industria minera, industria química y mucho también relacionado con química, todo lo que son ahora reciclaje y economía circular, que es algo que está teniendo mucho auge con motivo de la normativa europea que se ha aprobado y que entrará en vigor dentro de unos años y que obliga a prácticamente intentar darle un uso lo más completo posible a prácticamente todo, los textiles, los productos plásticos, todo. Y ahí surgen muchas oportunidades de inversión. Luego también la logística, como no puede ser de otra manera, en Andalucía, todo lo relacionado con tecnología de la información, medios y servicios audiovisuales. Y por último, un sector que es muy nuevo en Andalucía es el de los semiconductores y la microelectrónica. No porque la microelectrónica sea algo nuevo, que hay varias universidades que destacan bastante en estos ámbitos, pero sí que es verdad que empresas vinculadas a ello, pues no han sido muchas las que hay son muy buenas, pero no es algo muy conocido y no son muchas. El caso es que se está trabajando para que esas empresas puedan seguir creciendo, para que la cadena de valor de la microelectrónica se complete con toda la parte de los semiconductores y eso ayude a reforzar, por un lado, la autonomía tecnológica de Europa, que es algo que se está trabajando mucho, y, y la soberanía tecnológica, y también el crecimiento de sectores de alto valor añadido en el territorio. ¿Vale? Para que, he puesto también aquí, hemos incluido unas cifras para que veáis más o menos pero de esto, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos proyectos se trabajan? ¿Cómo será? Pues más o menos. Hemos hecho el cálculo de los últimos años y se trabajan en torno a los 231 proyectos vivos, unos 122 nuevos por año. Los otros son que se van arrastrando de años anteriores porque el proceso de maduración, el tiempo de maduración de un proyecto de inversión por lo general es largo. Con las tecnológicas no, a veces van más rápido, pero lo normal en un proyecto de inversión sería entre 18 y 24 meses. A veces se va mucho más, a veces un poquito menos, pero no mucho, no mucho menos. Más o menos recibimos en torno a unas 42 visitas, 40-42 visitas de inversores cada año. Los inversores a veces pues realizan una visita, les gusta lo que ven y deciden, eso no es lo habitual. Lo habitual es que si les gusta lo que ven en la primera visita, haya una segunda y casi siempre una tercera y ya después se tome la decisión. ¿De acuerdo? Y no siempre el hecho de que te sigan visitando al final te lleva a que sea el territorio donde inviertes, pero bueno, te acerca mucho a la posibilidad de que finalmente se vaya a instalar en el territorio. Además de los proyectos, atendemos consultas básicas que a veces con un seguimiento adecuado derivan en proyectos y otras veces posiblemente son consultas. A veces son consultas de empresas que ya están instaladas, a veces son consultas de otro tipo de entidades. Pues más o menos unas 108, 110 al año. Y solemos participar en unos entre 30 y 40 eventos al año, normalmente para promocionar el potencial de Andalucía en un determinado sector y también para identificar proyectos. Hacemos muchísimas visitas a ferias para hablar con empresas que están creciendo y ver si hay posibilidad de ofrecerles nuestros servicios. Como consecuencia de ese trabajo que realizamos, pues en los últimos 3 años se han comprometido 77 proyectos de los que teníamos gestionando en cartera, lo cual ha dado pie a unos 2.600 millones de euros de inversión y a más de 5.000 empleos, cerca de 6.000 empleos generados. Y antes os he contado prácticamente todos de los servicios, pero lo vamos a desglosar aquí un poquito de otra manera. Posicionamiento, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, ya os decía, mucho visitas a ferias. ¿Por qué? Porque en pocos días concentran la posibilidad de hablar con muchas empresas. Entonces, a nivel de costes muy eficientes, a nivel de tiempos, teniendo en cuenta que los equipos suelen ser pequeños en la administración, pues también ayuda mucho. Y entonces, por un lado hacemos visitas con agendas, por otro lado tenemos stands, normalmente pequeños, no sabemos tener grandes despliegues como cuando se hace promoción
comercial, sino que más bien es un punto de información, un punto de referencia donde poder reunirte con los interesados y poder ofrecer información a los que todavía no conocen bien el territorio. A veces se organizan presentaciones de TRADE, de los servicios de TRADE, esto que os estoy contando, pues se lo explicamos también a los inversores y sobre todo organizamos presentaciones en las que se explica el potencial en un sector determinado de Andalucía, para que las empresas entiendan cuál es el talento disponible, cuáles son las infraestructuras disponibles, los centros tecnológicos, todo lo que pueda interesarles, las universidades, todo se encuentra en ese tipo de acciones. Y luego en la parte de identificación de proyectos, ¿cómo la hacemos? La hacemos de manera directa, con todo lo que os comentaba anteriormente, y también de manera indirecta. Para nosotros es fundamental contar con una red extensa de multiplicadores, tanto públicos como privados. ¿Y quién es un multiplicador? Pues un multiplicador puede ser una asociación sectorial, puede ser una cámara de comercio, puede ser un despacho de abogados, una empresa de una asesoría en cualquier tema empresarial, también una empresa inmobiliaria. A nosotros muchas veces nos vienen proyectos pues porque se han acercado a una inmobiliaria buscando un suelo o buscando una nave. Y entonces, pues desde ahí nos conocían y le han dicho, oye, habéis hablado con Investing Andalucía, que ellos pueden ayudar con todo lo demás que necesitáis de información. Ellos os pueden ayudar con contactos, con información sobre talento, infraestructura, ecosistema, otro montón de cosas que no somos las que os damos nosotros. Y trabajamos en colaboración así, cada uno pues ofreciendo lo suyo. Ahí somos súper respetuosos, o sea, si nos llega por por una inmobiliaria, por un despacho de abogados, si nos llega por un ayuntamiento de cualquier municipio andaluz, pasa muchas veces que en los municipios no hay personal especializado dedicado a gestionar proyectos y es normal que no lo haya, no puede haber de todo en todos sitios. Entonces, desde el ayuntamiento nos contactan y nos dicen, mira, tenemos estos inversores que han pasado por aquí por el ayuntamiento y no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Evidentemente, se respeta y se da prioridad al hecho de que si han pasado por ese municipio, vamos a hacer todo lo posible porque se instalen en ese municipio, ¿vale? O si han entrado por un despacho de abogados, evidentemente, pues toda la parte legal se la va a llevar ese abogado y nosotros no le vamos a comentar nada de la parte legal, pero trabajando en colaboración para que así la empresa tenga la mayor posibilidad de... Yo siempre digo, la decisión no depende de nosotros. Este es un trabajo que por un lado es muy agradecido porque cuando una empresa decide implantarse te da mucha satisfacción ver que todo el trabajo realizado por todo el equipo pues supone puestos de trabajo, ¿no? Y luego tú vas por ahí y dices, mira, esta nave, estos son nuestros, aquello, y te da muchísima alegría ver cómo se genera empleo, pero también es verdad que es un trabajo en el que la mayor parte de las veces el proyecto no se gana. Entonces, a veces pues, hay que tener una resistencia a la frustración importante, porque la competencia es grande y a lo mejor se gana uno de cada 4 proyectos que se gestiona, o incluso a veces menos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucha resistencia, pero está bien, se va trabajando, se va colaborando, y lo que es cierto y lo que hemos visto a lo largo de los años es que cuando tú le ofreces un buen servicio a una empresa, pues a lo mejor en ese momento no invierte, pero luego te viene años después diciendo, oye, aquella vez no, pero ahora sí toca Andalucía, porque nos gustó lo que nos contasteis, solo que lo que nos contó el vecino era mejor y entonces os quedasteis ahí los segundos, pues ahora sí os toca. Entonces eso está muy bien. Siempre hay que trabajar con proyección de largo plazo y con la visión de que en este ámbito, como en cualquier otro, una empresa que está satisfecha al final se va a acordar de ti y va a volver. Antes o después va a terminar volviendo. La gestión de proyectos, ya os he contado antes más o menos cómo se hacía. Ahí van algunos ejemplos de noticias de proyectos gestionados en el departamento. Son muchos más los que se gestionan y se ganan que no salen en prensa que los que salen. Es verdad que el trabajo de la atracción de inversión es muy poco conocido por una razón muy fácil de entender, y es que las empresas necesitan confidencialidad en sus planes. Necesitan que nadie sepa que están mirando, que nadie sepa que se están moviendo, porque eso puede afectarles si la competencia lo sabe. A veces son empresas que cotizan en bolsa, no se puede saber lo que están haciendo hasta que se toman decisiones. Entonces, es un trabajo muy sigiloso, un trabajo que se tiene que hacer sin ruido, sin repercusión en medios y demás.
Pero luego, cuando la empresa se implanta, pues cuando son grandes empresas, por lo general les gusta comunicar que se han implantado aquí, que se han implantado allí, les gusta que salga en prensa, pero luego hay muchísimas empresas medianas y pequeñas que no tienen especial interés. Entonces, pues esos otros proyectos simplemente se desarrollan y no se comunican. Nosotros siempre le damos la opción a las empresas con las que trabajamos cuando toman la decisión de si quieren que se emita una nota de prensa, un comunicado, y muchas veces la empresa pues no tiene interés. Así que por eso también es verdad que muchas veces no se sabe lo que se hace en el departamento, porque cuando estamos en el pre, estamos trabajando fuera, cuando estamos en el durante de la gestión de los proyectos es todo confidencial y sigiloso, y cuando estás en el después, pues muchas veces la empresa no tiene interés en que se comunique. Entonces, bueno, pues se sabe a nivel interno, se sabe que el trabajo está hecho, pero no se puede comunicar. En cuanto al aftercare y seguimiento de empresas, un reto que tenemos en Andalucía y algo por lo que he dado muchas gracias de tener oficinas en todas las provincias es que hay más de 3.400 empresas de capital extranjero en Andalucía. Hay muchísimas, muchísimas empresas. Entonces, abarcar esto, visitar a estas empresas con regularidad, contactar con ellas con regularidad y ofrecerles los servicios, estar pendientes de todos sus altibajos es complicado. Sí que también es verdad que de esas 3.400 empresas que sean industriales, con potencial de más crecimiento y demás, pues a lo mejor no son tantas. A lo mejor no son tantas. Pero sí que estamos en una cifra de en torno a las 1.000. Y claro, darle seguimiento a 1.000 empresas con equipos reducidos, pues es un reto en el que trabajamos cada día para intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que sí, que viéndolo en una lectura positiva de esto, es que Andalucía es un territorio claramente muy atractivo, que pese a que durante mucho tiempo ha sido muy desconocido como un territorio en el que desarrollar inversiones, ha habido empresas que han sabido verlo y que han apostado por el territorio, que son más las que llegan que las que se marchan, lo cual también es un mensaje muy positivo de que les va bien y que lo que hay que ofrecer aquí es interesante para la empresa. Y, y bueno, intentamos atender a la mayor cantidad de ellas posibles todos los años. Y por último, el clima de negocios, me lo había dejado antes, eh, para esperarme a esta diapositiva. Vamos a ver, todos los años, eh, ICEX Investing Spain, en colaboración con Multinacionales por Marca España, con el Centro Internacional de Competitividad de IES, elabora un barómetro a nivel nacional de clima de negocio en el que se entrevista a empresas de capital extranjero con presencia en el país para conocer su valoración sobre 4 aspectos: infraestructura, tamaño de mercado, calidad de vida, capital humano, y también se les pregunta sobre costes. Y nosotros en Andalucía realizamos una versión de Andalucía para ese estudio, lo cual es muy interesante porque nos permite comparar cómo está Andalucía valorada respecto al total del territorio español. Y es verdad que si algunas de las preguntas, si bien es cierto que algunas de las preguntas que se hacen en el barómetro, pues el ámbito es nacional y no hay nada desde Andalucía que podamos hacer por cambiar la percepción o la valoración que se tiene, pero hay muchas otras cosas en las que sí. Entonces, nos viene muy bien tener esa referencia de si estamos suficientemente bien valorados, cuál es el margen de mejora, qué aspectos son los que hay que mejorar más, cuáles son los que están más o menos funcionando, y de lo que hay que mejorar, cuáles están en el ámbito de la comunidad autónoma, para poder así comunicarlo y que las consejerías respectivas y pertinentes en cada materia pues sean conscientes y lo tengan en cuenta a la hora de regular y de trabajar. Eh, Otra cosa muy también que se les pregunta es las expectativas que tienen para el año siguiente. Y la verdad que pese a los vaivenes, las dificultades que hay ahora mismo, geopolítica y demás, pues los resultados de la última encuesta realizada han sido bastante positivos, como podéis ver ahí en la diapositiva. Y ya está, me habían dicho que tenía más o menos una hora, llevamos 59 minutos, así que lo hemos bordado. Ahí está mi correo electrónico, el correo general del departamento, y estoy a total disposición por si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora o cualquier cosa. Muchas gracias. Buenos días, gracias Elena, muchísimas gracias por tu elocuencia y por, bueno, por lo fácil que nos pone. Y bueno, pues agradecer tu presentación y a todos los asistentes.
Si hay alguien que tenga alguna pregunta, por favor que la haga a través del chat. O sea, las preguntas se hacen a través del chat. Por favor, que haga Antonia Bocanegra. Tiene una pregunta, por favor, hazla, Antonia, a través del chat. Por favor. ¿Vale? Formulo la consulta. Si hay alguien más, Venga, por favor, eso, que tenga una pregunta, por favor, que la vayan escribiendo a través del chat y yo se la traslado a Elena. ¿Vale? Vamos a tener un pequeño espacio de tiempo para hacer las consultas. a ver, estamos expectantes a ver qué va a Ah, escribir Antonia. Debe ser larga porque todavía no ha llegado el texto. Y empresas cuyo gerente se quiere jubilar. No, bases de datos no hay. Bueno, leo la pregunta, ¿no? Por si sí, sí. alguien no dice, hay bases de datos de inversores interesados en adquirir empresas cuyos gerentes se quieren jubilar. No hay base de datos. Y la verdad es que nosotros el tema de las adquisiciones lo tocamos muy de puntilla, porque es un tema delicado. La opción más sencilla para nosotros es cuando alguien quiere vender su empresa o quiere, a veces nos ocurre que hay empresas andaluzas que lo que quieren es dar un salto y entonces para eso necesitan pues un socio capitalista o necesitan un socio de su mismo sector, a veces que se pongan de acuerdo para entrar en los mercados respectivos y entre los dos crecer más y demás. Y en ese caso trabajamos siempre a petición de la empresa andaluza. O sea, si hay una empresa concreta que los gerentes se quieren jubilar, quieren vender la empresa, para nosotros es interesante, podemos, con un perfil ciego o no ciego, ya eso a lo que se prefiera desde la empresa, podemos ver otras la cartera de proyectos que nosotros tenemos, podemos ver las relaciones de contactos que tenemos del pasado, de fondos de inversión o de empresas que se han acercado a nosotros queriendo comprar y intentar hacer el encaje entre una cosa y la otra. Pero es verdad que muchas veces recibimos peticiones de empresas de fuera que quieren crecer no por vía del greenfield, no por vía del establecimiento propio, sino comprando una empresa aquí y ahí nosotros estamos muy limitados porque le damos difusión por si alguien se interesa, pero más allá de eso poco podemos hacer. Entonces, cuando es a la inversa es más fácil. Si hay alguien que se quiere jubilar, por resumir la respuesta, un perfil de la empresa, una aplicación, una presentación comercial de lo que es, lo que tiene y demás. Y nosotros podemos intentar, que no garantizo que consigamos, pero podemos intentar buscarle un encaje con contactos que ya tengamos. Vale, gracias, Elena. No sé, mira, aquí está Antonia, ¿vale? Trabajo en un ámbito rural donde los suelos industriales son más escasos, pero los recursos son grandes y donde los ecosistemas son casi inexistentes. Desde TRADE se hacen estudios o gestiones para analizar posibles nichos de desarrollo empresarial basado en los recursos de los territorios rurales para atraer empresas, ayudando a la generación de esos ecosistemas. Pues si se hace será de otro departamento. Nosotros, no sé si Jorge, tú sabes que tú que No, estás más en la parte de promoción territorial. no, ahora mismo no. Ahora mismo no hay ningún tipo de análisis. No hay ningún tipo de análisis. Lo que sí es cuando alguien pregunta, vamos, eso lo sabes tú mejor que yo, cuando alguien pregunta se hacen en función de lo que solicite la empresa, las investigaciones que llevan los distintos técnicos para ver la idoneidad de implantar esa empresa. Pero muchas veces, como tú bien has dicho, la empresa viene muy claro dónde se quiere implantar y cómo quiere implantarse. O sea, entonces no hay el tema de ver dónde se implantan las empresas, ¿no? Los ecosistemas son casi inexistentes, ¿no? Y la generación de esos ecosistemas. Claro, el ecosistema se establece a través de un inversor,
alrededor de un inversor, no es al revés. El inversor no va donde está ese ecosistema porque el ecosistema no existe. La pregunta está muy bien tirada por Antonia, es decir, oye, quiero que una empresa se establezca en este ecosistema, claro, y el ecosistema no va a salir hasta que no se implante la empresa. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay empresa tractora, no hay ecosistema, y si no hay ecosistema, no hay ninguna empresa tractora que se va a implantar. O sea que esto es lo que se sufre en el día a día. Pero Nosotros en esos casos lo que siempre planteamos cuando nos vienen, pues muchas veces te vienen de los municipios, el propio alcalde diciendo es que mi territorio no hay tal, siempre decimos lo mismo, no se puede empezar la casa por el tejado, no puede empezar si no tiene, primero, es muy raro que no haya nada, siempre hay algo, lo que tienes que saber es estudiar bien el territorio y saber qué es lo que hay, porque siempre hay algo y tirar y hacer crecer a partir de ese algo que tiene. Y hacer crecer con empresas del entorno. Porque cuando se crezca con empresas del entorno, luego te vendrán empresas de un poquito más lejos, y luego te vendrán otras empresas nacionales, y luego te vendrá el de fuera. Lo que no se puede pretender, porque no funciona, es partiendo de poco o de cero, empezar trayendo a una empresa extranjera. Eso es muy poco habitual, porque como he comentado varias veces a lo largo de la presentación, la competencia es feroz para atraer proyectos de inversión. Entonces, tú no puedes orientar a la empresa a lo que a ti te interesa como territorio, sino a lo que a ellos les va a funcionar por sus necesidades, por su sector. Porque todos los demás que están haciéndole oferta le están ofreciendo lo mejor que tienen. Entonces, si desde aquí le ofrecemos lo que a nosotros nos vendría bien para ir repartiendo en lugar de lo que la empresa necesita, pues no pasa ni siquiera el primer corte. No sé si ha quedado clara la respuesta. sí, yo creo que, bueno, aquí Pete, hay algo más. En muchas ocasiones, si no todas, la escala no es municipal en el ámbito rural, sino Sí. comarcal. Es difícil generar ecosistemas sin coordinación, ni análisis, sin conocimiento, y en estos ámbitos eso escasea. Pues sí, que, que es Sí, muy difícil y aparte, a ver, nadie puede incitar a nadie a generar una inversión. Es decir, generar esos ecosistemas es alguien que que quiera invertir, ¿no? O sea, ¿quién va a incitar a alguien a invertir para generar ese ecosistema? Es difícil, es difícil. sí, en cualquier caso, para atraer inversiones, ya sean provinciales, regionales, nacionales o extranjeras, uno solo no lo va a conseguir, o muy rara vez lo va a conseguir. Entonces, es lógico que se trabaje a escala comarcal o a escala provincial, en fin. En un territorio, yo siempre digo, hay que trabajar mínimo en un territorio, en un ámbito de 50 a 80 kilómetros. Contar que ese es tu radio. Ese es tu radio. Si tú como municipio pretendes apañártela con un proyecto de inversión solo con los trabajadores, con el personal que hay en la población que hay en tu municipio, las infraestructuras que hay en tu municipio, lo que hay en tu municipio, es complicado. Lo suyo es mirar siempre en un radio de actuación que a veces abarca una comarca o dos comarcas o lo que sea. Bueno, no sé, creo que no hay ninguna pregunta más. Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Que sepáis, como he dicho al principio, que esta información, esta sesión va a quedar grabada, va a quedar grabada en Andalucía Trade TV y a partir de mañana aproximadamente estará subida. O sea que si entráis en Andalucía Trade, arriba a la derecha hay un apartado que pondré Andalucía Trade TV y ahí se va a colgar. Si ponéis taller, la palabra taller, saldrán todos los talleres y el primero que saldrá mañana será el de hoy. Hay una pregunta de un compañero de Málaga, de Rafael Tirado. Me gustaría saber cómo nos puede afectar, o de hecho, cómo nos está afectando la situación geopolítica en nuestra manera a atender estas situaciones. Por ejemplo, empresas o empresarios rusos o empresas y empresarios chinos, ¿tenemos cortapisas o limitaciones? Bueno, ahí Rafa ha hecho una pregunta de nota. Vamos a ver. Los empresarios rusos, desde que se inició el conflicto de Ucrania, tienen mucha dificultad. Los empresarios rusos siempre han tenido dificultad para sacar los fondos de Rusia, siempre, antes del conflicto. A partir del conflicto se estableció de manera nacional que, bueno, pues que había que mirar muy bien quién llegaba y qué llegaba. La realidad nuestra es que en los primeros meses sí que hubo una cierta cadencia de proyectos procedentes de empresarios que no se sentían cómodos con la situación y querían salir del país.
pero fueron proyectos que no llegaron a nada porque no podían sacar sus fondos del país, pues los tenían retenidos. Y, y después no solemos tener proyectos procedentes de Rusia, entonces tampoco te puedo decir mucho. Y de China, trabajamos con muchísimos proyectos de China, muchísimos. O sea, la relación que hay a nivel del gobierno nacional con China, que ha promocionado mucho el acercar vínculos, y luego también a nivel de las distintas comunidades autónomas, rara es la comunidad autónoma que no ha viajado a China en los últimos 3 años. El propio presidente de la Junta de Andalucía estuvo en China hace 2 años visitando empresas, y en países donde la parte institucional es tan importante, el hecho de que la figura principal a nivel político de la comunidad autónoma se haya desplazado, allí se ve como una muestra de amistad, como una muestra de interés, y por tanto, pues las empresas chinas con intereses por invertir en Europa, que son muchas, eh, analizan Andalucía, no todas, pero muchas analizan Andalucía, y nosotros trabajamos en muchas empresas. Hay proyectos que hemos concretado, hay varios proyectos que se han concretado en el sector de la automoción, en la provincia de Jaén, otros en componentes para molinos de viento. Hay empresas proyectos que se están concretando. Ahora, los chinos, igual que los de cualquier otro país, sí trabajan, dependiendo del ámbito y del tipo de inversión, tienen que pasar por toda la normativa y por todos los filtros establecidos a nivel comunitario y a nivel español. En España hay una política de screening y determinados proyectos tienen que pasar por ese consejo, ese comité de aprobación de la inversión. Cuando reúnen los requisitos, pues tienen que pasarlo, tienen que solicitarlo, y, y lo mismo que los de cualquier otro país. Bueno, gracias, Elena. Rafael nos pregunta, pero si el tema cortapisa desde Europa, bueno, yo entiendo que al final lo que bien dice Elena, y nos acaba de comentar Elena, que las cortapisas a través de europea, pues hay que hacer las aprobaciones por el comité de cada uno de los países. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradecerte, Elena, tu presentación hoy, tu disposición, y cualquier cosa de cualquier empresa que nos llegue, cualquier información que nos llegue a Info, pues podértelo mandar. Muchísimas gracias y buenos días a todo el mundo. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad la charla. Gracias. Gracias, Buenos días. gracias a ti, gracias. Gracias.